Nunca imaginé que 4 simples palabras serían capaces de rasgar el tejido de mi destino. Pero ese día, frente a un libro empolvado de 1925, un libro que no debería haber encontrado, algo dentro de mí despertó con una fuerza antigua, casi sagrada. Recuerdo el temblor en mis dedos cuando leí, por primera vez, las palabras prohibidas. Eran demasiado simples, demasiado directas, demasiado peligrosas. Y aún así, mi corazón reaccionó como si reconociera una verdad que mi mente intentó olvidar. No voy a revelar las palabras ahora, todavía no, pero puedo decir lo que sucedió en el instante en que las pronuncié. Sentí una vibración que no pertenecía al mundo físico, como si una conciencia silenciosa hubiera girado su rostro hacia mí. En pocas horas llegó el primer mensaje, después el segundo, y cuando abrí mi cuenta, ahí estaban los $234,000, surgidos de una forma que ninguna lógica humana puede explicar. Lo que más me asustó no fue el dinero, fue la sensación de que algo había respondido. Porque el método no es un ritual común, es una llave que muchos, en 1925, juraron enterrar para siempre. Desde entonces, cada paso mío parece observado, guiado, como si una inteligencia mística insistiera en que continuara, en que recordara, en que revelara aquello que intentaron borrar de la historia espiritual. Y, aunque sabía que no debería, repetí las palabras nuevamente esta mañana, y algo respondió de nuevo. Si te cuento lo que sucedió después, no habrá retorno. ¿Realmente quieres saber? Si sientes que este momento no es casualidad, si algo en tu interior vibró al escuchar estas palabras, escribe en los comentarios «Estoy lista» o «Estoy listo». El universo está esperando tu señal. Quédate hasta el final, porque las 4 palabras que cambiaron mi vida están a punto de ser reveladas, y cuando las escuches, tu realidad nunca volverá a ser la misma. Si estás viendo esto en este preciso instante, no es coincidencia. El universo te guió hasta aquí porque hay algo en tu vibración que está listo para expandirse, para recibir, para manifestar lo que durante tanto tiempo has deseado en silencio. Sé que vienes cansado tal vez, de intentar métodos que prometen milagros pero solo dejan vacío. Sé que has repetido afirmaciones frente al espejo, que has visualizado, que has pedido con fe, y a veces pareciera que el cielo permanece en silencio. Pero lo que voy a compartir contigo hoy no es una teoría más, es un método antiguo, poderoso, casi prohibido, que proviene de 1925 y que fue guardado en secreto por quienes comprendieron su verdadero alcance. Déjame llevarte al principio de mi historia. Hace 3 años, yo vivía en una constante lucha con el dinero. No es que estuviera en la calle, pero cada mes era una batalla. Cada factura llegaba con un nudo en el estómago. Cada oportunidad parecía escaparse entre mis dedos como arena. Y lo peor de todo era la sensación de que, por más que trabajara, por más que me esforzara, algo invisible me mantenía atrapada en el mismo círculo. Era como si existiera un muro entre mis sueños y mi realidad, y nada de lo que hacía lograba atravesarlo. Un día de octubre, mientras caminaba por una librería de libros antiguos en el centro de la ciudad, mis ojos se posaron en un ejemplar deteriorado, casi escondido entre otros volúmenes olvidados. El título estaba borroso, pero algo en su energía me llamó. Lo tomé entre mis manos y sentí un calor extraño recorrer mis brazos. Era un libro de Florence Scovel Shinn, pero no cualquier libro. Era una edición de 1925, impresa en papel amarillento, con anotaciones a mano en los márgenes. Cuando lo abrí, una frase subrayada en tinta negra casi saltó frente a mis ojos. Tus palabras son decretos que el universo obedece sin cuestionamiento. Pronuncia con certeza y observa cómo la materia se reorganiza. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Algo en esas palabras resonó con una verdad profunda que mi alma reconoció al instante. Pagué el libro sin pensarlo 2 veces y corrí a casa. Esa noche, bajo la luz tenue de mi lámpara,
leí cada página con una devoción casi religiosa. Florence Scovel Shinn hablaba de un poder que todos llevamos dentro, un poder que ha sido silenciado por siglos de programación mental, de creencias limitantes, de miedo disfrazado de humildad. Ella enseñaba que las palabras no son solo sonidos, son vibraciones creadoras que moldean la realidad invisible antes de manifestarse en lo visible. Y entonces llegué a la página 47. Ahí, escrita con una caligrafía firme y antigua, había una anotación que decía: el método de las 4 palabras, solo para quienes están preparados. Prohibido revelar sin permiso divino. Mi respiración se detuvo. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Prohibido? ¿Por qué algo espiritual estaría prohibido? Pero seguí leyendo. La autora del libro original, cuyo nombre estaba ilegible, explicaba que existía un comando verbal tan poderoso, tan directo, que conectaba instantáneamente con la fuente universal de abundancia. Pero advertía que este comando solo funcionaba cuando se pronunciaba con absoluta certeza, sin duda, sin miedo, sin condiciones. Las 4 palabras eran simples, tan simples que al leerlas por primera vez casi me reí. Pensé, ¿esto es todo? Pero algo dentro de mí, una voz interior que raramente escuchaba, me susurró: pruébalo, ¿qué puedes perder? Así que esa misma noche, a las 11:45, me paré frente a mi ventana, observé las estrellas y con voz firme pero temblorosa pronuncié las 4 palabras. No voy a revelártelas todavía, porque necesitas comprender primero el fundamento espiritual que las sostiene. Pero lo que sí te puedo decir es lo que sentí en ese momento. Fue como si el tiempo se detuviera. El aire en mi habitación se volvió denso, casi eléctrico. Sentí una presión suave en mi pecho, como si algo invisible hubiera girado su atención hacia mí. No hubo luces brillantes, no hubo voces audibles, pero sí una sensación clara, innegable, de que había sido escuchada, de que algo en el universo había registrado mi decreto y ya estaba poniéndose en movimiento. Esa noche dormí profundamente, con una paz que no había sentido en años. Al día siguiente, a las 9 de la mañana, recibí un correo electrónico. Era de un cliente que había perdido contacto conmigo hace 2 años. Me escribía disculpándose por la demora y preguntándome si seguía disponible para un proyecto que habíamos discutido en el pasado. El proyecto valía exactamente $12,000. Pensé que era coincidencia, pero 2 horas después, recibí una llamada de mi banco informándome que había un error en mi cuenta y que me debían devolver $3,400 que habían cobrado de más hace 6 meses. Mi mente racional intentaba encontrar explicaciones lógicas, pero mi corazón sabía que algo había cambiado. Durante los siguientes 7 días, repetí las 4 palabras cada noche antes de dormir, y cada día siguiente, algo nuevo llegaba. Un cheque olvidado, una oportunidad laboral, un reembolso inesperado, pequeñas cantidades al principio, pero constantes, como si el universo estuviera probando mi fe, y yo seguía pronunciando las palabras cada vez con más certeza, cada vez con más poder, hasta que llegó el día 22. Esa mañana desperté con una sensación extraña. Había soñado con Florence Scovel Shinn. En el sueño, ella me miraba con ojos serenos y me decía: ya está hecho, solo obsérvalo manifestarse. Cuando abrí mis ojos, tomé mi teléfono y revisé mi correo. Ahí estaba, un mensaje de una empresa con la que había trabajado hace 3 años, informándome que habían vendido un proyecto en el que yo había colaborado y que, según el contrato que había firmado entonces, me correspondía un porcentaje de las ganancias. El monto, $234,000. Mis manos temblaban. Leí el correo 1, 2, 3 veces. No podía ser real, pero lo era. Llamé a la empresa. Confirmaron. El dinero estaría en mi cuenta en 72 horas. Colgué el teléfono y me senté en el suelo de mi habitación. Lloré, no de tristeza, sino de asombro, de gratitud, de una emoción tan profunda que no tenía nombre. Había funcionado. Las 4 palabras habían funcionado. Y no solo eso,
Algo dentro de mí había cambiado para siempre. Ahora déjame explicarte por qué este método es tan poderoso y por qué, según algunos, fue considerado prohibido. Florence Scovel Shinn enseñaba que el universo no entiende de súplicas. El universo responde a decretos. Cuando tú pides, estás declarando carencia. Estás diciendo, no tengo esto, por favor dámelo. Pero cuando tú decretas, estás declarando certeza. Estás diciendo, esto ya es mío, solo estoy alineándome con su manifestación. Esa es la diferencia crucial que la mayoría de las personas no comprende. Piensa en esto. Cuando un rey emite un decreto en su reino, no ruega, no suplica, simplemente declara y el reino obedece. Tú eres el rey, la reina de tu realidad. Tu palabra es ley en el reino de tu experiencia. Pero durante toda tu vida te han enseñado a pedir permiso, a dudar de tu poder, a creer que eres pequeña, pequeño frente al universo. Y esa creencia es la que ha bloqueado tu abundancia. Las 4 palabras que pronuncié esa noche no eran una petición, eran un comando directo a la inteligencia universal que organiza todas las cosas. Y esa inteligencia, cuando es abordada con certeza absoluta, no tiene más opción que obedecer, porque esa es su naturaleza. Es como la gravedad. No preguntas si crees en ella, simplemente funciona. De la misma manera, la ley de la manifestación funciona siempre, para todos, sin excepción. El problema es que la mayoría la está usando en reversa, manifestando lo que teme en lugar de lo que desea. Ahora bien, ¿por qué este método fue considerado prohibido? Porque pone el poder absoluto en manos del individuo. Y a lo largo de la historia, ha habido quienes prefieren que las personas se sientan impotentes, dependientes de sistemas externos, de autoridades externas, de intermediarios entre ellas y lo divino. Pero la verdad que Florence Scovel Shinn reveló en 1925 es que no necesitas intermediarios. Tú tienes acceso directo a la fuente. Tus palabras, cuando son pronunciadas con fe inquebrantable, son escuchadas en el instante mismo en que salen de tu boca. Después de recibir los $234,000, mi vida cambió completamente, pero no solo en lo material. Cambió mi percepción de quién soy, cambió mi relación con el dinero, con la abundancia, con la vida misma. Comprendí que durante años había estado viviendo como mendiga espiritual, cuando en realidad soy heredera de un reino infinito. Y tú también lo eres. Tú también llevas dentro ese mismo poder, esa misma conexión directa con la fuente de todo lo bueno. Déjame compartir contigo algo más que descubrí en ese libro antiguo. En una de las páginas finales había una nota escrita a mano que decía: el secreto no está en las palabras mismas, sino en la vibración con la que se pronuncian. La duda cancela el decreto, el miedo lo invierte, pero la certeza lo sella en el éter, y desde ahí la manifestación es inevitable. Eso me impactó profundamente, porque me di cuenta de que todas las veces anteriores en las que había intentado manifestar algo, lo había hecho desde la duda. Repetía afirmaciones, pero en el fondo no creía realmente que funcionaran. Era como plantar semillas y al mismo tiempo pisotearlas con escepticismo. Pero cuando pronuncié las 4 palabras aquella noche, algo en mí había cambiado. Había llegado a un punto de desesperación sagrada. No tenía nada que perder. Y paradójicamente, esa entrega total, ese soltar el control, fue lo que abrió la puerta. Porque cuando dejas de aferrarte, cuando dejas de forzar, el universo puede fluir a través de ti sin resistencia. Es como abrir las manos para recibir, en lugar de mantenerlas cerradas en puños tensos. Los días posteriores a la llegada del dinero fueron surreales. Me sentía como si caminara en 2 mundos simultáneamente. El mundo físico que todos podemos ver y tocar, y un mundo invisible de energía, de vibración, de inteligencia organizadora que orquesta cada detalle. Empecé a notar sincronicidades por todas partes.
números repetidos, canciones con mensajes precisos en el momento justo, conversaciones casuales que traían exactamente la información que necesitaba. Era como si el universo estuviera constantemente comunicándose conmigo, confirmándome que estaba en el camino correcto. Decidí investigar más sobre Florence Scovel Shinn. Descubrí que ella había vivido en una época en la que enseñar estos principios era revolucionario. Las mujeres apenas comenzaban a tener voz en el mundo espiritual, y ella, con una valentía impresionante, se paró frente a multitudes y declaró que cada persona tiene el poder de moldear su destino con sus palabras. Muchos la criticaron, otros la llamaron hereje, pero miles la siguieron, la escucharon, aplicaron sus enseñanzas y transformaron sus vidas. Uno de sus principios fundamentales era que tu palabra es tu varita mágica. Cada vez que hablas, estás lanzando un hechizo, literalmente. Estás vibrando energía al campo cuántico que nos rodea, y ese campo responde organizando circunstancias, personas, eventos, para que coincidan con la frecuencia de tus palabras. Si hablas de escasez, de dificultad, de imposibilidad, el campo te devuelve experiencias que confirman esas palabras. Pero si hablas de abundancia, de certeza, de posibilidad infinita, el campo reorganiza la realidad para reflejar esa nueva vibración. Ahora voy a revelarte las 4 palabras, pero antes necesito que hagas un compromiso conmigo, contigo misma, contigo mismo. Cuando las escuches, no las tomes a la ligera, no las repitas como un loro sin conciencia. Estas palabras son sagradas, son un decreto que toca la esencia misma de la creación. Cuando las pronuncies, hazlo con todo tu ser. Siente cada sílaba resonando en tu pecho. Visualiza la energía saliendo de tu boca como ondas de luz dorada que viajan hasta el corazón del universo. Y sobre todo, suelta la necesidad de controlar cómo o cuándo se manifestará tu abundancia. Confía en que ya está hecho. Las 4 palabras son: la abundancia me pertenece. Así de simples, así de directas, así de poderosas. Sé lo que estás pensando. ¿Solo eso? 4 palabras tan sencillas pueden atraer 234,000? Y la respuesta es sí, pero solo si comprendes lo que realmente estás declarando. Cuando dices, la abundancia me pertenece, no estás pidiendo, no estás deseando. Estás reconociendo una verdad eterna. Estás alineándote con tu identidad real como ser infinito. Estás recordándole al universo quién eres, y el universo, al escucharte hablar desde esa certeza, no tiene más opción que confirmar tu decreto con evidencia física. Déjame guiarte en cómo usar este comando de manera efectiva. Primero, elige un momento del día en el que estés en calma. Puede ser al despertar, antes de dormir o en un momento de quietud a mediodía. Lo importante es que estés presente, sin distracciones. Siéntate o párate en una posición cómoda. Respira profundamente 3 veces. Siente tu cuerpo. Siente tus pies conectados con la tierra. Siente tu corazón latiendo en tu pecho. Ahora, coloca una mano sobre tu corazón y di en voz alta, con toda la certeza que puedas reunir: la abundancia me pertenece. Repítelo 3 veces. La primera vez, siéntelo en tu cuerpo. La segunda vez, siéntelo en tu mente. La tercera vez, siéntelo en tu espíritu. Cada repetición amplifica la vibración. Y cuando termines, no te quedes esperando ansiosamente señales. Suelta, confía. Sigue con tu día sabiendo que algo invisible ya se puso en movimiento. Porque así es como funciona. El momento en que decretas con fe, la ley universal se activa. Y desde ese instante, cada circunstancia, cada persona, cada evento comienza a reorganizarse para que tu decreto se manifieste. Ahora bien, aquí viene algo crucial que Florence Scovel Shinn enfatizaba constantemente. Tus palabras deben estar alineadas con tu vibración interna. Si dices, la abundancia me pertenece, pero en tu corazón hay duda, miedo o resentimiento, estás enviando señales contradictorias.
Es como pisar el acelerador y el freno al mismo tiempo. Por eso es tan importante trabajar en tu identidad interna. Pregúntate, ¿me siento merecedora, merecedor de abundancia ilimitada? ¿Creo que soy suficiente tal como soy? ¿Confío en que el universo es generoso y está de mi lado? Si hay alguna resistencia, es momento de sanarla. Y la sanación comienza también con las palabras. Puedes agregar decretos complementarios como «Soy digna de toda la abundancia del universo» o «Soy digno de toda la abundancia del universo». El dinero fluye hacia mí con facilidad y gracia. Cada puerta se abre para mí porque estoy alineada con mi propósito divino o estoy alineado con mi propósito divino. Estas afirmaciones no son mentiras que te obligas a creer, son verdades espirituales que ya existen en el plano invisible y al pronunciarlas, las estás trayendo al plano visible. Después de mi experiencia con los 234,000, decidí compartir este método con algunas amigas cercanas. Una de ellas, llamada Sofía, estaba atravesando una crisis financiera severa. Tenía deudas acumuladas, su negocio había quebrado y se sentía desesperada. Cuando le conté mi historia, al principio fue escéptica. Me dijo, si fuera tan fácil, todo el mundo sería millonario. Y tiene razón en algo. No es fácil porque requiere un cambio de conciencia profundo, pero para quienes están dispuestos a dar ese salto de fe, los resultados son innegables. Sofía aceptó intentarlo. Durante 7 noches consecutivas, antes de dormir, pronunció las 4 palabras. Al principio lo hacía mecánicamente, sin mucha convicción, pero le pedí que lo hiciera con emoción, con certeza, como si ya hubiera recibido el dinero que necesitaba. La 4ª noche, algo en ella cambió. Me llamó llorando y me dijo, sentí algo, no sé cómo explicarlo, pero sentí que me escucharon. Y efectivamente, 3 días después, recibió una llamada de un antiguo socio que le debía dinero desde hacía 2 años. Le pagó la deuda completa, $18,000. Luego, 2 semanas después, un inversionista que nunca había conocido se interesó en su idea de negocio y le ofreció capital inicial. En menos de 1 mes, su situación financiera dio un giro completo. Historias como la de Sofía se repitieron con otras personas a quienes compartí el método, y cada vez la confirmación era la misma. Cuando hablas desde la certeza, el universo responde, no porque seas especial, sino porque estás usando la ley correctamente. Florence Scovel Shinn decía que todos tenemos el mismo acceso a la fuente infinita, pero no todos lo activamos. Es como tener una cuenta bancaria llena de millones y nunca retirar nada porque no sabes que existe. Las 4 palabras son tu código de acceso, tu PIN espiritual. Pero aquí hay algo más que necesitas entender. Este método no es magia infantil, no es un truco, es ciencia espiritual. Cada palabra que pronuncias crea una onda vibratoria que viaja a través del campo cuántico. Los científicos cuánticos han demostrado que nuestras intenciones afectan la materia a nivel subatómico. Nuestras palabras, cargadas de intención y emoción, son literalmente herramientas creadoras. Cuando dices, la abundancia me pertenece con convicción total, estás colapsando las posibilidades cuánticas en una sola realidad, la realidad de tu abundancia. Florence Scovel Shinn vivió en una época en la que la física cuántica apenas estaba naciendo, pero ella ya comprendía intuitivamente estos principios. Ella sabía que la fe no es ciega. La fe es la certeza de lo que no se ve, pero que ya existe en el plano invisible. Y esa certeza, cuando se expresa a través de la palabra hablada, tiene el poder de reorganizar la materia. Ahora, déjame advertirte sobre algo importante. Una vez que actives este método, tu vida puede cambiar rápidamente. Y el cambio rápido, aunque positivo, puede ser desestabilizador. Pueden llegar oportunidades que nunca imaginaste. Pueden aparecer personas nuevas en tu vida. Pueden cerrarse puertas que creías importantes y abrirse otras que ni siquiera sabías que existían. Esto es parte del proceso.
El universo está alineándote con tu mayor bien. Y a veces eso significa remover lo que ya no te sirve para hacer espacio a lo nuevo. Yo experimenté esto de primera mano. Después de recibir los $234,000, algunas amistades se alejaron. Al principio me dolió, pero luego comprendí que estábamos en frecuencias diferentes. No era que yo me hubiera vuelto arrogante o distante, simplemente mi vibración había cambiado. Y lo que resuena en una frecuencia de escasez no puede sostener una relación con alguien que vibra en abundancia. Es ley natural, como el agua que busca su nivel. También tuve que soltar viejos patrones de pensamiento. Me di cuenta de que durante años había usado el dinero como excusa para no perseguir mis sueños. Cuando tenga dinero, haré esto o aquello, me decía. Pero cuando el dinero llegó, me enfrenté a mí misma. Ya no había excusa, ahora tenía que dar el paso, y eso daba miedo, porque significaba salir de mi zona de comodidad, arriesgarme, confiar en mí misma. Pero también fue liberador, porque entendí que la abundancia no se trata solo de dinero, se trata de vivir desde tu plenitud, desde tu poder, desde tu verdad. Las 4 palabras, la abundancia me pertenece, se convirtieron en mi mantra diario. Las pronunciaba en la ducha, las susurraba mientras cocinaba, las declaraba mientras conducía, y cada vez que las decía, sentía cómo mi energía se elevaba, cómo mi confianza crecía, cómo mi conexión con la fuente se fortalecía, porque estas palabras no son solo para atraer dinero, son para recordarte quién eres en esencia, un ser infinito con acceso ilimitado a todas las bendiciones del universo. Florence Scovel Shinn también enseñaba sobre la importancia de la gratitud. Ella decía que la gratitud es el imán más poderoso de la abundancia, porque cuando agradeces, estás reconociendo que ya has recibido, y ese reconocimiento sella la manifestación. Así que, junto con las 4 palabras, comencé a practicar gratitud radical. Cada mañana, antes de levantarme de la cama, daba gracias por 5 cosas específicas. No cosas generales como gracias por el día, sino específicas. Gracias por el café caliente que voy a tomar. Gracias por la luz del sol que entra por mi ventana. Gracias por la respiración que fluye sin esfuerzo en mi cuerpo. Y cada noche, antes de dormir, agradecía por algo que aún no había manifestado, pero que ya consideraba mío. Gracias por la casa de mis sueños que ya está buscándome. Gracias por las oportunidades que se alinean perfectamente con mi propósito. Gracias por la salud vibrante que fluye en cada célula de mi cuerpo. Esta práctica de gratitud anticipada acelera la manifestación porque te coloca en la frecuencia de quien ya tiene, no de quien está esperando. Hubo momentos en los que dudé, momentos en los que mi mente racional intentaba convencerme de que todo había sido suerte, coincidencia, casualidad, pero cada vez que esa duda aparecía, regresaba a las 4 palabras, las pronunciaba con más fuerza y la duda se disolvía, porque la verdad es más poderosa que el miedo, y la verdad es que tú eres un ser creador. Tus palabras son decretos, y el universo está esperando que hables con autoridad para obedecerte. También aprendí que la consistencia es clave. No puedes pronunciar las 4 palabras una vez y luego olvidarte de ellas. Necesitas integrarlas en tu vida diaria, hacerlas parte de tu identidad, hasta que ya no sean solo palabras, sino una verdad viviente en tu corazón. Y cuando llegas a ese punto, cuando la abundancia me pertenece, es una certeza absoluta en tu ser. Ya no necesitas repetirlas constantemente, porque vives desde esa frecuencia. Todo lo que haces, dices y piensas está alineado con esa verdad. Y desde ahí, la abundancia fluye sin esfuerzo. Ahora quiero compartir contigo algunos testimonios adicionales de personas que han usado este método y han experimentado resultados sorprendentes. No lo hago para convencerte, sino para mostrarte que esto no es exclusivo de unos pocos. Está disponible para todos los que estén dispuestos a dar el salto de fe.
Recibí un mensaje de una mujer llamada Gabriela, de México. Me contó que había escuchado sobre las 4 palabras a través de una amiga. Ella estaba pasando por un momento muy difícil. Acababa de perder su empleo. Tenía 2 hijos pequeños y no sabía cómo iba a pagar la renta del siguiente mes. Con lágrimas en los ojos, decidió intentar el método. Durante 7 días, cada noche antes de dormir, pronunció con fe: la abundancia me pertenece. El 8º día, recibió una llamada de una empresa a la que había aplicado hace 6 meses y de la cual nunca tuvo respuesta. Le ofrecieron el trabajo con un salario que duplicaba lo que ganaba antes. Además, le dieron un bono de entrada de $5,000 para cubrir sus gastos de mudanza. Gabriela me escribió llorando de alegría, agradeciendo por haber compartido este conocimiento. Otro testimonio que me impactó fue el de Carlos, un hombre de 52 años que había perdido su negocio durante la crisis económica. Estaba en bancarrota, con deudas que parecían imposibles de pagar. Un amigo le habló sobre las 4 palabras. Carlos, aunque escéptico, decidió intentarlo. No tengo nada que perder, me dijo. Durante 21 días consecutivos, repitió el decreto cada mañana y cada noche. Al principio no vio cambios, pero en lugar de rendirse, continuó. Y en el día 22 recibió una llamada de un antiguo cliente que quería invertir en una nueva empresa que Carlos había soñado iniciar. El inversionista le ofreció $100,000 de capital inicial. Carlos no solo pudo pagar sus deudas, sino que lanzó un negocio exitoso que ahora genera ingresos mensuales sostenibles. Estos testimonios, y muchos más que he recibido, confirman lo que Florence Scovel Shinn enseñó hace casi 100 años. Tus palabras son poderosas más allá de lo que puedes imaginar. Y cuando las usas con intención clara, con fe inquebrantable, con certeza absoluta, el universo no tiene más opción que responder. Pero quiero ser honesta contigo. Este método no es un atajo para evitar el crecimiento personal. No es una fórmula mágica para evadir responsabilidades. Es una herramienta espiritual que funciona en conjunto con tu acción inspirada. Después de pronunciar las 4 palabras, presta atención a las intuiciones que recibas. Puede que sientas el impulso de llamar a alguien, de enviar un correo, de tomar una ruta diferente a casa. Esas intuiciones son el universo guiándote hacia tu manifestación. Síguelas. Actúa desde la inspiración, no desde la desesperación. Florence Scovel Shinn también hablaba sobre la importancia de la imaginación. Ella decía que la imaginación es el taller donde se crean todas las realidades. Antes de que algo se manifieste en el mundo físico, primero debe existir en tu mente. Por eso, combina las 4 palabras con visualización. Mientras las pronuncias, imagina que ya tienes esa abundancia. Siente cómo sería vivir en esa realidad. ¿Qué estarías haciendo? ¿Cómo te sentirías? ¿Qué ropa llevarías? ¿Dónde estarías? Haz que la imagen sea vívida, colorida, emocional, porque la emoción es el combustible de la manifestación. Recuerdo una noche en particular, aproximadamente 3 meses después de recibir los $234,000, en la que tuve una experiencia profunda. Estaba sentada en mi sala, con las luces apagadas, solo la luz de una vela iluminando la habitación. Pronuncié las 4 palabras y de repente sentí una presencia. No era algo físico, pero era real. Sentí como si la propia Florence Scovel Shinn estuviera ahí conmigo, sonriendo, aprobando, confirmando que estaba en el camino correcto. Sé que suena extraño, quizás místico, pero fue una de las experiencias más reconfortantes de mi vida. Me dio la certeza de que este conocimiento viene de una fuente sagrada, de una línea de sabiduría que ha sido transmitida a través de los siglos por quienes comprendieron el verdadero poder de la palabra. Ahora, mientras te acercas al final de este mensaje, quiero que sepas algo. Si has llegado hasta aquí, si has escuchado cada palabra con atención, no es casualidad. Tu alma sabía que necesitabas escuchar esto.
Tu espíritu te guió hasta este momento porque estás lista, estás listo para dar el siguiente paso en tu viaje espiritual. La abundancia no es solo para unos pocos privilegiados, es tu derecho divino, es tu herencia espiritual. Y las 4 palabras, la abundancia me pertenece, son tu llave para reclamar lo que siempre ha sido tuyo. Así que te invito con todo mi corazón a que esta misma noche, antes de dormir, te pares frente a un espejo, te mires a los ojos y pronuncies con toda la certeza de tu ser: la abundancia me pertenece. Repítelo 3 veces. Siente cómo la vibración de esas palabras recorre todo tu cuerpo. Siente cómo el universo se inclina para escucharte. Y luego, suelta, confía. Descansa sabiendo que lo que has decretado ya está hecho en el plano invisible y solo es cuestión de tiempo antes de que se manifieste en lo visible. El método de 1925 ya no es prohibido. Está aquí, disponible para ti. Florence Scovel Shinn dejó un legado de sabiduría que ha transformado millones de vidas. Y ahora tú eres parte de ese legado. Tú eres la siguiente historia de manifestación poderosa. Tú eres la prueba viviente de que las palabras crean realidades. Acepta tu poder, reclama tu abundancia, porque verdaderamente la abundancia te pertenece. Si sientes que este mensaje resonó en lo más profundo de tu ser, si algo en ti despertó mientras escuchabas estas palabras, escribe en los comentarios: la abundancia me pertenece. Repítelo 7 veces esta noche antes de dormir y observa qué sucede en los próximos 21 días. Comparte este video con alguien que necesite escuchar este mensaje, porque cuando das, recibes multiplicado. Y si quieres seguir profundizando en estos conocimientos espirituales, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte las próximas revelaciones. Gracias por tu tiempo. Gracias por tu atención. Gracias por tu fe. Que la abundancia fluya hacia ti como un río imparable, hoy y siempre. Bendiciones infinitas.